Los trastornos de la sexualidad se tienen entendidos como aquellas características y comportamientos considerados anormales o poco comunes dentro del ámbito sexual de los individuos. Esta condición suele interferir en las funciones normales del área sexual. Son características que pueden interferir en ambos sexos, aunque en el pasado se creía que afectaban más que todo al sexo femenino. Véase la histeria femenina definida por el psicoanálisis. Gran parte de estas desviaciones suelen hallar brote en las últimas etapas de la infancia, según el desarrollo cognitivo de Piaget. Los trastornos de la sexualidad aumentan en incidencia y prevalencia año tras año. Las causas de los mismos pueden ser múltiples: tener o haber padecido alteraciones en las relaciones familiares, una educación sexual inadecuada o una experiencia sexual traumática pueden ser algunos de los factores predisponentes. Además, diversos factores como una anticipación al fracaso, sentimientos de culpa frente a las relaciones sexuales o una pérdida de la atracción son factores que pueden causar que se mantenga ese trastorno. Los trastornos de la sexualidad más frecuentes en el hombre son las dificultades en la erección y la eyaculación precoz, aunque también se tratan otros como la eyaculación retardada o ausente o el deseo sexual hipoactivo. En las mujeres, los trastornos más frecuentes son el deseo sexual hipoactivo, seguido de la anorgasmia y el vaginismo. Los síntomas de los trastornos sexuales más habituales son la incapacidad de mantener relaciones sexuales, la insatisfacción a la hora de mantener esas dichas relaciones sexuales, los problemas de pareja y la angustia, ansiedad y tristeza que conllevan a una posterior depresión. Hola, mi nombre es María José Roja Chacón y continuando con la exposición les voy a hablar un poco sobre las parafilias. Las parafilias suponen conductas del ámbito sexual que se caracterizan por fantasías sexuales recurrentes e intensas, impulsos y comportamientos que implican objetos inusuales, así como actividades o situaciones que no se consideran sexualmente excitantes para la gran mayoría de las personas. La clasificación de las parafilias, según los criterios de la DSM, incluyen las condiciones clínicas de exhibicionismo, fetichismo, frotteurismo, pedofilia, sadismo, masoquismo, fetichismo, travestismo, voyeurismo y una última categoría para las otras parafilias no específicas. Para que un comportamiento parafílico sea considerado patológico, estos objetos y actividades o situaciones deben resultar necesarias para el funcionamiento sexual de las personas, deben causar una angustia significativa, así como acarrear problemas personales, sociales o profesionales. La conducta parafílica ha sido denominada actualmente como pervertida, y estos comportamientos pueden llegar a tener además consecuencias sociales y legales graves. Algunas parafilias, como la pedofilia, el exhibicionismo, el voyeurismo o el sadismo, son delitos penales en la mayoría de los países del mundo. La mayoría de las parafilias son raras y son más comunes entre los hombres que en las mujeres, en una proporción de 20:1. Sin embargo, la razón de esta disparidad no ha podido ser determinada con claridad. Las conductas parafílicas suelen comenzar durante la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. La intensidad y la frecuencia de las fantasías asociadas con la parafilia varían de una persona a otra, pero generalmente van disminuyendo a medida que la persona va envejeciendo. Tener fantasías o comportamientos parafílicos, sin embargo, a menudo no es sinónimo de enfermedad mental. Las fantasías y las conductas pueden existir en formas menos graves que no son disfuncionales y que no impiden el desarrollo de relaciones sanas, no perjudican a las personas y no constituyen delitos, limitando la fantasía durante la masturbación o las relaciones de pareja. El término parafilia ha sido y es muy cuestionado actualmente. Debe tenerse en cuenta que la idoneidad de una conducta sexual está sujeta a cuestiones de índole social, cultural y religioso, y estas variables influyen de manera notable en la consideración de una determinada conducta como normal o patológica. No obstante, es una realidad clínica que existen comportamientos sexuales que son claramente disfuncionales y que requieren, por tanto, de un diagnóstico ajustado a su protocolo del tratamiento adecuado.
Ahora vamos a hablar un poco sobre la disfunción sexual. La sexualidad es importante para el bienestar y la calidad de vida de las personas y como tal debe ser entendida y tratada por profesionales de la salud. Los problemas sexuales se definen como la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, el deseo, la excitación, el orgasmo o la resolución, que evita que el individuo o la pareja disfrute de la actividad sexual. Las dificultades sexuales en la persona pueden haber comenzado en una etapa temprana de la vida sexual o puede haberse desarrollado de manera gradual a través del tiempo o pueden aparecer de repente presentándose como una incapacidad total o parcial para participar en una o más etapas del acto sexual. La causa de las disfunciones sexuales pueden ser física, psicológica o ambas. Los factores emocionales que afectan la función sexual influyen tanto en los problemas interpersonales como en los problemas psicológicos propios del individuo, por ejemplo, una depresión. Entre los factores físicos están las drogas, el alcohol, la nicotina, los narcóticos, los estimulantes, algunos antihipertensivos, antihistamínicos y algunos medicamentos psicoterapéuticos. Y los procesos patológicos podemos hablar de lesiones de columna vertebral, hiperplasia prostática, tumores, insuficiencia vascular, neuropatía, diabetes, problemas del corazón, de los pulmones y trastornos endocrinos como alteraciones de la tiroides u hormonales. Los trastornos de la disfunción sexual se clasifican por lo tanto en 4 categorías. Tenemos trastorno del deseo sexual, trastorno de la excitación sexual, trastorno del orgasmo y trastorno del dolor sexual. ¿Cuáles son los síntomas de una disfunción sexual? En ambos sexos podemos ver falta de interés o deseo sexual, es decir, pérdida de la libido o la incapacidad para sentir excitación o relajación sexual con dolor, menos común en los hombres que en las mujeres. En los hombres, ¿cuáles son los síntomas? Incapacidad de lograr una erección o incapacidad para mantener una erección adecuada y desarrollar el coito satisfactoriamente, eyaculación tardía o eyaculación ausente, falta de estimulación adecuada o eyaculación precoz. En las mujeres tenemos la incapacidad de relajar los músculos de la vagina lo suficiente para poder permitir la penetración no dolorosa o incómoda, lo cual determinamos como vaginismo, o una lubricación vaginal inadecuada antes y durante la relación sexual. ¿Cuáles serían los diagnósticos en la mujer? Los trastornos de dolor sexual afectan casi exclusivamente a las mujeres y son conocidos como dispareunia y vaginismo, que son los espasmos involuntarios de la musculatura de la vagina que interfieren en la penetración. La dispareunia puede ser causada por lubricación insuficiente. Toda paciente con quejas de sequedad vaginal o vaginismo o contracciones dolorosas debe ser sometida a una exploración ginecológica completa. Esto es muy importante para poder determinar si la queja de la paciente se puede relacionar con los cambios que ocurren a lo largo de la edad o simplemente si es consecuencia de una infección, tumor, prolapso uterino u otros factores. Con menos frecuencia, la disfunción sexual puede ser consecuencia de problemas endocrinos. El deterioro del deseo sexual o disminución de la libido o la excitación sexual puede tener una causa hormonal, una disminución en el nivel de los estrógenos por debajo de lo normal. La disminución del deseo y la excitación sexual puede ser atribuible en muchos casos a una combinación de factores psicológicos y condiciones clínicas. Las características también sociales, culturales, étnicas y religiosas también pueden influenciar en las expectativas y actitudes de la mujer en cuanto al desempeño sexual. El diagnóstico en el hombre. La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr o mantener la erección el tiempo suficiente para desarrollar el coito satisfactoriamente. Aunque se solía creer que se debía a problemas psicológicos, en la actualidad se sabe que el 80-90% de los casos de impotencia son causados por problemas físicos, por lo general relacionados con el suministro de sangre al pene. Entre los factores de riesgo directos de una disfunción eréctil se pueden incluir los siguientes: problemas de la próstata, diabetes tipo 2, hipogonadismo asociado con varias enfermedades endocrinas, hipertensión arterial, enfermedades vasculares, niveles altos de colesterol en la sangre, depresión, consumo de alcohol, insuficiencia renal, fumar y ciertamente la edad, que es un factor de riesgo importante e indirecto, ya que está asociado con la probabilidad del aumento de los factores de riesgo directos, como ya los he mencionado. Se calcula que el 15 al 25% de los hombres llegan a los 60 años de edad con problemas de disfunción eréctil. La depresión y la ansiedad pueden estar asociados con el inicio de este problema a ser consecuencia del mismo. ¿Cuáles son las bases para el manejo del problema? En todos los casos se debe informar primero a los pacientes de todos los cambios normales que ocurren con el envejecimiento y de la importancia de mantener una actitud positiva en relación al sexo, sin importar la edad que tengan. Entendiendo que se debe recordar que el periodo de refractario puede durar hasta un día en el adulto mayor y que esto no es sinónimo de una impotencia existente en diferentes entre los hombres y las mujeres, lo que refiere
a demanda y respuesta sexual, que para mantener su vida sexual activa y placentera en esta etapa de la vida es importante adoptar un estilo de vida muy saludable con una práctica regular de ejercicio físico, buena alimentación y reducción o eliminación del alcohol y el tabaco, que deben ser exploradas otras maneras de expresar y de vivir la sexualidad, como abrazos, besos, caricias, masajes, estimulación manual, fantasías eróticas y masturbación, y cuáles serán las intervenciones específicas. Las medidas de tratamiento dependen de la causa de la disfunción sexual. Generalmente en las mujeres, como primer abordaje, es diagnosticar y tratar las enfermedades que puedan estar asociadas con las quejas del paciente, y las mujeres con resequedad vaginal pueden utilizar jaleas lubricantes, hidrosolubles o cremas, y también otros tratamientos de comportamiento que consisten en muchas técnicas diferentes para tratar problemas asociados con el orgasmo y los trastornos de excitación. En los hombres, actualmente hay varias opciones terapéuticas disponibles para poder curar una disfunción sexual. Cambios en los hábitos y medicamentos puede ser una, dejar de fumar puede ser otro factor importante en la reducción o eliminación total del impacto de la impotencia, cambiar de medicamentos a otros más benignos, entre otras cosas. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Daniela y yo les voy a explicar un poco acerca de los trastornos de identidad sexual. Entonces, partimos de que la identidad sexual es la percepción individual y la propia conciencia de ser hombre o ser mujer. El rol sexual es la conducta que el individuo muestra y que se identifica ante otros como hombre o como mujer. Y esta establece y está influenciada por factores psicosociales que se dan durante los primeros años de vida. Sin embargo, hay muchos autores que nos indican que existen factores biológicos, sino que pueden ser determinantes. Sin embargo, puede que predispongan al individuo a padecer un trastorno de identidad sexual. Existen modelos teóricos de aprendizaje que sugieren que la disconformidad con el propio sexo surge a partir de la ausencia o no y la incongruencia en el reforzamiento de la identificación con los modelos de nuestro mismo sexo. Se producen conductas e identificaciones con el sexo contrario y las personas que educan al niño las refuerzan de una forma directa o encubierta. El modelo de aprendizaje nos muestra que la identidad sexual inicia en el desarrollo cuando el niño imita o se identifica con un modelo de su mismo sexo. Entonces se refuerza el niño por su identificación y se encamina hacia las conductas apropiadas del rol sexual. Según la teoría psicoanalista, la identidad sexual se desarrolla como parte de la formación general de la identidad. En la fase de separación e identificación dependen de gran medida de la calidad de la relación madre-hijo. Posteriormente, en la fase edípica, se moldea el rol y la orientación sexual. Existen criterios, según el DSM-4, para el diagnóstico del trastorno de identidad sexual. En los niños, el trastorno se manifiesta por 4 o más de los siguientes rasgos. Uno de ellos es el deseo repetido de ser o la insistencia de que sea lo que el sexo opuesto. También hace referencia al travestismo o por simular vestimenta femenina, y en niñas la insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina. También hace énfasis en las preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías persistentes de pertenecer al otro sexo. También existe un deseo intenso de participar en juegos o en pasatiempos del sexo opuesto y la preferencia es marcada por compañeros del otro sexo.
Sin embargo, en los adolescentes y adultos, las alteraciones se manifiestan por síntomas tales como el deseo firme de pertenecer al sexo opuesto y también por ser considerado como el sexo opuesto. Un deseo de vivir o ser tratado como el otro sexo y la condición de experimentar relaciones y sensaciones típicas del otro sexo. Entonces, esto conlleva a que exista malestares persistentes con el propio sexo o sentimientos de inadecuación con su rol. En los niños, las alteraciones se manifiestan por cualquiera de los siguientes rasgos. Sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o van a desaparecer, de que sería mejor no tener pene o aversión hacia los juegos violentos y rechazo a los juguetes, juegos o actividades propias de los niños. Sin embargo, en las niñas existe el rechazo a orinar en posición sentada, sentimientos de tener o de presentar en futuro un pene o de no querer tener ni pechos ni la regla y la aversión acentuada hacia la ropa femenina. En los adolescentes y adultos las alteraciones se manifiestan por síntomas como la preocupación por eliminar las características sexuales primarias y secundarias. Un ejemplo podría ser el pedir un tratamiento hormonal, quirúrgico o de otro procedimiento para modificar físicamente los rasgos sexuales y de esta manera parecerse al otro sexo. Y también tienen el pensamiento creen que no han nacido en el sexo que les corresponde, han nacido en el sexo equivocado. También existen alteraciones no conscientes, no coexistentes con la enfermedad intersexual y las alteraciones provocadas. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativos o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en las actividades del individuo. Es importante que se codifique según la edad actual, porque existen trastornos de identidad sexual en niños, trastornos de identidad sexual en adolescentes o adultos. Es muy importante especificar si los individuos son sexualmente maduros, como tienen atracción sexual por los varones, por las mujeres, por ambos o sin atracción sexual por ninguno. Existe otro trastorno de la identidad sexual no especificado. Esta categoría incluye codificar los trastornos de identidad sexual que no se clasifican como un trastorno de identidad sexual específico, y los ejemplos incluyen las enfermedades intersexuales. Estos son síndrome de insensibilidad a los andrógenos o hiperplasia suprarrenal congénita y disforia sexual acompañante, comportamientos transvestistas transitorios relacionados con el estrés, preocupación, persisten por la contracción o la penectomía sin deseo de adquirir las características sexuales del otro sexo. Para finalizar, es importante que el diagnóstico se establezca cuando además no existe ninguna patología intersexual. Y por último, entra en consideración el que la alteración cause un malestar significativo o alteraciones en el área social, ocupacional y en cualquier otro aspecto importante de su funcionamiento. Muchas gracias.